El cáncer de cérvix es el segundo tipo de cáncer responsable de muerte de mujeres a nivel mundial. Muchas mujeres continúan sin diagnosticar debido a programas de cribado inadecuados o a la falta de participación. El cáncer cervical puede afectar a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. Los métodos de cribado están disponibles para identificar mujeres de riesgo. Estos métodos se basan en la detección de los VPH de alto riesgo. La infección por VPH de alto riesgo es una causa necesaria para el desarrollo de cáncer de cérvix. En aquellas mujeres en las que el test resulta negativo, indica con un alto grado de confianza que esas mujeres no van a desarrollar cáncer cervical. Sin embargo, dado que aproximadamente el 80% de mujeres infectadas por VPH aclararán la infección de manera espontánea en 2 años, la presencia de VPH de alto riesgo por sí sola no predice el desarrollo de cáncer cervical. Dependiendo de la población cribada, solo del 3 al 10% de mujeres infectadas con VPH de alto riesgo desarrollarán lesiones precursoras de cáncer cervical o un diagnóstico superior a CIN2. Se necesitan nuevos test que mejoren la especificidad del cribado del VPH de alto riesgo. En resumen, a nivel mundial, el cáncer cervical es el segundo tipo de cáncer causante de muerte en mujeres. El VPH de alto riesgo es una causa necesaria del cáncer de cuello de útero. El 80% de las mujeres aclararán espontáneamente el VPH de alto riesgo en los 2 primeros años. Únicamente entre el 3 y el 10% de las mujeres con VPH de alto riesgo desarrollarán lesiones precursoras del cáncer. La detección de VPH de alto riesgo tiene un bajo valor predictivo positivo, pero un elevado valor predictivo negativo. Se necesitan pruebas más específicas. Es importante entender el proceso de infección del virus VPH. El cérvix es la parte terminal inferior del útero que se extiende hacia la vagina y puede infectarse con VPH. En ocasiones se producen microabrasiones o pequeños rasguños en el recubrimiento del epitelio cervical. En un cérvix normal, el VPH se propaga a través del citoplasma de células vecinas hacia la superficie del epitelio. En un cérvix anómalo, en lugar de permanecer en el citoplasma, el virus se introduce en el núcleo y se integra en el genoma de la célula del huésped. El VPH cancerígeno produce genes E6 y E7 que se transforman en ARN mensajero y dan lugar a la transformación celular, lo que tiene como consecuencia una división celular incontrolada. Las células anómalas que expresan grandes cantidades de ARN mensajero de E6 y E7 se multiplican desde la capa basal del epitelio, lo que se clasificaría como un CIN1, más tarde a través de la mitad inferior del epitelio o CIN2, para finalmente atravesar el grosor completo del epitelio o CIN3. El cáncer cervical invasivo tiene lugar cuando las células anormales atraviesan la membrana basal. El primer paso en cualquier test de cribado es la toma de la muestra por parte de personal cualificado. Tras la toma, el cepillo se introduce en el vial con líquido preservante y se gira en espiral. El VPH de alto riesgo, tras entrar en contacto con las células del cérvix, se introduce en el citoplasma. El genoma circular del VPH se libera en el interior del citoplasma y en la mayoría de las infecciones permanece estable en forma episomal. Bajo determinadas circunstancias, el genoma del VPH se vuelve lineal y se traslada al núcleo de la célula. El ADN del virus del VPH contiene 9 genes diferentes. Los genes tempranos se designan con la letra E y los genes tardíos con L. Cuando el ADN del VPH lineal se integra en el ADN de la célula huésped infectada, algunos genes del VPH se pierden. Lo más importante en gran medida es la deleción del gen E2 del VPH, que al ser suprimido aísla los oncogenes E6, E7. Los genes supresores de tumores P53 y retinoblastoma se encuentran como proteínas en el citoplasma. Cuando se sintetiza el ARNM de E6, E7 tras la deleción de E2, se transforma en proteínas que se unen a P53 y a retinoblastoma e inactivan sus funciones de supresión tumoral. La transformación celular prosigue llevando en muchos casos a cáncer cervical. La sobreexpresión de E6 y E7 dentro de la célula es la base del test HPV-Oncodetect. HPV-Oncodetect está diseñado específicamente para detectar y cuantificar el ARNM de E6 y E7 dentro de cada célula epitelial recogida. Los reactivos de marca registrada del test son capaces de crear diminutos agujeros en la célula y en la membrana nuclear. Esto proporciona la vía de entrada a los reactivos clave para su unión al ARNM de E6 y E7.
Todas estas reacciones tienen lugar mientras las células individuales permanecen intactas. Dado que el proceso registrado por IncelDX no altera la morfología de las células, células exocervicales, células endocervicales y otros tipos celulares pueden ser detectados fácilmente únicamente por la dispersión de la luz. Las células que sobreexpresan el ARNM de SIC7 pasan a ser verde brillante y pueden ser detectadas con la mayoría de los citómetros de flujo instalados, incluyendo las plataformas moleculares de IncelDX. Cuando un citómetro de flujo está procesando HPV Oncotect, las células pasan de una en una a través del láser. Las células exocervicales son cuantificadas para evaluar si la muestra es adecuada, antes del análisis de la sobreexpresión de ARNM de SIC7. La cuantificación se realiza a dos niveles. Primero, la cantidad de ARNM de SIC7 se cuantifica en cada célula. En segundo lugar, el porcentaje de células que expresan altos niveles de ARNM se cuantifica y se reporta. La presencia y grado de las lesiones cervicales se correlaciona con la cuantificación de células que expresan altos niveles de ARNM de SIC7. El informe para pacientes de HPV Oncotect proporciona una evaluación de la adecuación celular, además de informar si el grado de expresión de ARNM de SIC7 es suficientemente alto para correlacionarse con una tratable lesión de alto grado por biopsia. Si el paciente excede un determinado umbral de sobreexpresión de ARNM de SIC7, el resultado del test reflejará un positivo. Por debajo del umbral, el resultado es negativo. Resumen de puntos clave, VPH y HPV Oncotect. La presencia y grado de las lesiones cervicales se correlaciona con la cuantificación de células que sobreexpresan altos niveles de ARNM de SIC7. El test de ARNM de SIC7 HPV Oncotect puede ser procesado directamente desde células cervicales recogidas en viales de citología líquida. La técnica HPV Oncotect está basada en un método de detección único que cuantifica dos importantes piezas de información: la cantidad de ARNM de SIC7 en cada célula, la cantidad de células sobreexpresando ARNM de SIC7. Otros test comerciales detectan la expresión total de ARNM de SIC7 después de haber lisado las células, mientras que la tecnología única y patentada de IncelDX detecta la cantidad en cada una de las células, lo que promete ser más predictivo de la transformación a cáncer de cérvix.